Hola, ¿cómo están? Me gustaría contarles algo de mis trabajos acerca de la psicología cognitiva de los artefactos y cuál es la relación entre los análisis causales o de eficiencia que las personas hacemos sobre los artefactos de uso diario y las normas sociales sobre su uso y su conceptualización. Bueno, lo primero es tratar de definir qué es un artefacto. En general, se definen los artefactos como objetos creados por los seres humanos para cumplir alguna función, como todos aquellos que ustedes ven ahí en la pantalla. Pero también los objetos del mundo natural pueden ser convertidos en artefactos porque a través de su historia llegan a cumplir funciones humanamente significativas y en ese sentido son conceptualizados no como objetos del mundo natural necesariamente, sobre todo para quienes interactúan efectivamente con esos objetos, con esas entidades, estos se convierten en artefactos propiamente tal. Los artefactos son interesantes para un psicólogo cognitivo porque son propiamente un fenómeno mental, aunque uno tiende a pensarlos como un objeto afuera en el mundo, son primordialmente un objeto mental. Primero, relacionan el sistema cognitivo con el mundo. Perdón. Relacionan el sistema cognitivo con el mundo. Yo es un objeto con el cual interactúo, pero interactúo con mi sistema cognitivo y me permite obtener resultados en el mundo. Y son al mismo tiempo un producto material del sistema cognitivo. O sea, la pregunta de por qué los seres humanos y algunos animales desarrollamos objetos funcionales es una pregunta que está abierta y contestarla probablemente requiere entender el sistema cognitivo, el sistema mental como un todo. Pero además de ser un fenómeno mental, los artefactos son también un fenómeno material porque son objetos, típicamente son objetos concretos y como tales son parte de lo que los antropólogos llaman la cultura material. Están en el espacio, permiten compartir cultura y permanecen en el tiempo, son históricos. Así que hay una relación importante entre los artefactos, los objetos creados por una cultura y usados por una cultura, y esa cultura y las mentes de los que son miembros de esa cultura. Y además tienen la característica que dado que los artefactos permanecen en el tiempo y además que hay normas acerca de cómo asignamos las funciones de los objetos, estos artefactos pueden ir siendo optimizados en el tiempo para cumplir cada vez mejor su función. O también su función puede cambiar según la historia del objeto. Así que son objetos, es un tipo de objetos que están entre los objetos del mundo natural y los procesos mentales. Una cosa interesante es que los artefactos no son solo objetos funcionales, tienen una función asignada, una función que les es propia y que va más allá de consideraciones puramente causales. Por ejemplo, esa silla egipcia de entre 1400 y 1500 años antes de Cristo está en un museo, ha sido parcialmente reconstruida, pero nadie se puede sentar en ella. Sin embargo, todo el mundo reconoce a ese objeto como miembro de la categoría de las sillas, aunque nadie puede usarlo funcionalmente. Entonces, los objetos, los artefactos tienen una función asignada que les es propia, que va más allá de las consideraciones puramente causales.
Los artefactos están relacionados con una serie de temáticas en cognición. El problema del diseño, de la conceptualización que tenemos sobre los diseñadores y qué derechos tiene un diseñador, y también cómo es que desde un punto de vista creativo las personas llegamos al diseño y construcción de un objeto. También está el proceso de creación material del objeto, y también es un proceso eh, mental. Los objetos tienen una historia, como esa torre que ven ahí, que era la torre del campanario de la iglesia que se aprecia, pero que con el tiempo fue convertida en faro para los navíos que llegaban cerca de la costa. Entonces los objetos tienen una historia, también tienen un uso, y a diferencia de los objetos naturales que tienen una función o que pueden ser concebidos como funcionales, por ejemplo, los buitres se deshacen de carroña, de cadáveres de otros animales y contribuyen a la ecología, por eso tienen una función, y el corazón tiene la función de bombear sangre por el cuerpo, pero solo los artefactos son propiamente usados por los seres humanos con un objetivo, y por lo tanto están sujetos a condiciones normativas acerca del uso. También hay temas de aprendizaje, porque resulta que los niños ya a los 2 años o antes, si observan el uso funcional de un objeto, les resulta mucho más fácil conceptualizarlo, reconocerlo, memorizarlo. Entonces está relacionado la función de un objeto como una característica o una propiedad. Un atributo de ese objeto es un atributo especial, porque es un atributo que integra una serie de otros atributos. Está el tema de las disponibilidades, o llamadas affordances, que son cuando yo interactúo con un objeto, tengo que interactuar motoramente según las capacidades que el objeto me permite poner en juego. Entonces hay muchos estudios sobre objetos que tienen asas o mangos, y la forma como esa estructura interactúa con los planes motores, que son parte de la forma como yo entiendo el objeto. Está el mismo concepto de función asociado con todo esto, con las affordances, con el diseño, y incluso estudios de procesamiento cerebral que muestran que los artefactos que tienen affordances, que tienen funcionalidad y que son usados por el ser humano, se procesan distinto de cómo uno procesaría un objeto perceptual que se distingue solamente por su apariencia, sino que el hecho que interactuemos con estos objetos cambia la forma como los procesamos. Ahora, en esta presentación no es posible discutir todos estos temas o integrarlos en una sola visión razonable, así que lo que he decidido es contarles detalles de un experimento y cuáles fueron las motivaciones detrás de eso, y por qué me parece a mí que esos resultados son interesantes para contárselos a ustedes. Bueno, en términos de teorías cognitivas, hay dos teorías cognitivas grandes sobre los artefactos. Una es una teoría causal y otra es una teoría normativa. En la teoría causal, las funciones de los artefactos son los efectos que un ser humano puede alcanzar con esos objetos, dado la estructura física de los objetos. Entonces es una especie de análisis medios fines. Y claro, hay que tomar en cuenta las disponibilidades, las affordances, las posibilidades de acción de los agentes que usan los artefactos, pero eso sigue siendo parte de la estructura causal del episodio de uso. Y si bien los artefactos pueden ser usados para distintas cosas, hay una función que es su función principal, por ejemplo, para el martillo clavar, pero para los autores que sostienen una teoría causal de los artefactos,
esa función principal es la función que el artefacto realiza con mayor eficiencia. O sea, yo podría usar un ladrillo como pisapapeles, pero es más eficiente usado en una pared. O podría usar un cuchillo como destornillador, pero es más eficiente como cuchillo que como destornillador. En cambio, por otro lado, las teorías normativas dicen que el uso del objeto está definido como una norma social. En ese sentido, hay una forma correcta de usar un objeto, y correcto aquí está pensado en un sentido normativo, no en un sentido de eficiencia causal. Y una forma en que se pueden dar estas normas es por convenciones sociales. O sea, usamos este objeto para esto, bueno, se usa para tal cosa porque la mayor parte de la gente lo usa para eso. Pero y la norma también puede tener raíces históricas, o sea, para qué fue creado. Pero lo crítico es que esta información, la convención y la historia del objeto son de naturaleza social, no son de naturaleza causal. Así que la pregunta en la que hemos estado interesados durante un tiempo, junto con mis colaboradores, es si estas dos teorías son dos teorías que compiten, que buscan explicar los mismos fenómenos, o son dos teorías que se complementan de alguna forma, y si se complementan, bueno, ¿cuál es la relación que tienen? Y asociado con eso también está el tema de cómo deberíamos estudiar estos fenómenos, porque muchos experimentos que se realizan con objetos creados específicamente para usar en el laboratorio, que pueden ser descripciones, imágenes o incluso objetos reales, sobre todo en estudios con niños se usan objetos reales. Y esas condiciones del laboratorio no hace que mucha gente dude sobre la validez ecológica de esos resultados. Entonces nosotros nos hemos preguntado también cómo hacer los estudios más válidos ecológicamente y cuáles son las variables dependientes que habría que usar. Entonces, en lo que les voy a contar ahora, tengan en mente que hemos estado tratando de solucionar estas dudas. Entonces, el efecto que usamos en los experimentos es la preferencia por la función del diseñador. La gente tiende a preferir, para definir la función propia de un objeto, la función para la cual el objeto fue diseñado y no una función alternativa. Entonces, si ustedes entran a la casa de alguien y ven esa mesa de la imagen, el dueño de la mesa les puede contar una historia de que antes era una máquina de coser que la transformó en una mesa. Entonces, se sabe, y esto ha sido replicado muchas veces con niños, incluso ya a los 3 años, 3 o 4 años, que cuando las personas deben asignar una función propia a un artefacto, prefieren asignar la función asignada por el diseñador a una función alternativa, pero actual, presente. Y esto incluso se han hecho estudios con indígenas en el Amazonas, con grupos que tienen relativamente pocos artefactos tecnológicos, y siguen teniendo esta preferencia. O sea, aparentemente es un fenómeno generalizado y relativamente independiente de la cultura en la cual están las personas. Ahora, claro, la teoría causal y la teoría normativa tienen dos explicaciones distintas para esto. La explicación causal es que las personas piensan que la función original implica que esa es la función para la cual el artefacto es más eficiente y por lo tanto la inferencia a partir de la función de diseño sobre la eficiencia del objeto lleva a asignar esa función. O sea, en general, la función del objeto es aquella para la cual es más eficiente y la historia de diseño es simplemente un antecedente que permite inferir eficiencia. En cambio, en la explicación normativa, los artefactos son entidades usadas por los seres humanos y en ese sentido están sujetos a consideraciones normativas, tales como convenciones sobre el uso.
En ese sentido, el uso convencional del objeto, que sería la máquina de coser, es el que prima. Nosotros, para hacer estos experimentos en trabajos que hice con Guillermo Puebla, nos basamos en las discusiones de Marcel Chelle sobre atribución de responsabilidad y uso convencional de artefactos. Nos basamos en una situación, en un ejemplo de Chelle sobre qué ocurre con un accidente. Supongamos que uno compra una lavadora de ropa y la usa industrialmente y se echa a perder. ¿De quién es la responsabilidad? Esa es la pregunta de Chelle. Lo que nosotros hicimos fue contarle a la gente historias sobre el uso de un objeto y que podía estar basado en la historia de diseño, en la convención o ser un uso oportunista, y preguntarles, en vez de preguntarle quién era responsable, es preguntarle si el objeto era eficiente para la función que había sido demostrada. O sea, en cierto sentido, hacia dónde fluyen las inferencias luego de saber que ocurrió un accidente. Para esto usamos un objeto real, la figura 8, que es un artefacto usado en escalada de roca, y la gente vio videos sobre el uso de este objeto, así que nos acercamos bastante a un estudio ecológicamente válido, en el sentido de que estaba viendo objetos reales en condiciones de uso real. Y la figura 8 puede ser usada para dos usos igualmente eficientes. Puede ser usada para ascender de manera segura, donde la persona que está escalando va subiendo y el que está abajo lleva afirmada al arnés la figura 8 y la cuerda va pasada por ahí, de modo que si el que va escalando se cae, la fricción detiene la cuerda y evita el accidente. Y también puede ser usada para descenso en rappel, para descenso controlado. Así que, como tenemos el mismo objeto y con la misma eficiencia para realizar ambas tareas, y logramos controlar con esto factores de inferencia causal que están mediados por qué tan bien se ajusta el objeto a su función asignada. Porque los objetos normalmente, en condiciones normales, son más eficientes para su función original que para funciones alternativas, como les decía hace un rato. Un destornillador es más eficiente como destornillador que como cincel, o un cuchillo es más eficiente como cuchillo que como destornillador, y así. En cambio, la figura 8 es igualmente eficiente para las dos funciones. Así que podíamos jugar con eso. Controlando las affordances, entonces ilustramos un accidente con el mismo artefacto con dos usos distintos. Para la función de subir de manera segura, cuando el escalador tropezaba, la figura 8, la cuerda se bloqueaba en la figura 8 y la persona que estaba abajo salía disparada y se pegaba contra la roca. En cambio, en el descenso, el accidente era también porque la cuerda se atascaba en la figura 8 y el escalador se convertía en un péndulo que se pegaba contra la roca. Entonces, le mostramos videos del uso correcto, normal de eso. Le decíamos, una función es la histórica, la otra es la convencional, A es histórica, B es convencional o viceversa. Y después le contábamos un uso donde el uso del usuario, el escalador, coincidía con la función A o con la función B, que podían ser la histórica, la de diseño o la convencional. Y luego nuestra pregunta era hacia dónde influían las inferencias de ineficiencia. Entonces teníamos varias condiciones. La condición normativa es cuando era diseñada para una función A, usada por la comunidad, el escalador era miembro de un club de escalada, usada por la comunidad para A y usada por el usuario para A, y había un accidente. En la condición oportunista,
había sido diseñado para, supongamos, para descender en forma controlada, era usado por la comunidad para descender en forma controlada, pero el usuario lo usaba para ascender. Entonces, esta le llamamos condición oportunista. La condición histórica, el uso del usuario coincidía con el diseño, pero no con la función convencional. Y en la condición convencional, el uso del usuario coincidía con la función convencional, pero no con la función histórica. Para hacer esto un poco más claro, probablemente en forma de diagrama, vemos que estamos simplemente presentando todas las combinaciones posibles. En la función en la condición normativa, es usado por el usuario para una función que coincide con la convencional y con la de diseño. En la oportunista es usada para algo que no coincide ni con la convencional ni con la de diseño. En la histórica es usada para algo que coincide con la función de diseño, pero no la convencional. Y en el uso convencional es usado para la función convencional, que no coincide con la función de diseño. Y en todos los casos le preguntábamos a la persona si el objeto era eficiente para la función que fue usada. O sea, si fue usado para A o para B en esta columna. Cualquiera que fuera la función para la cual fue usado. Que es donde ocurrió el accidente. Nosotros esperábamos que al ocurrir el accidente eso redujera los juicios de eficiencia. Pero lo interesante es hacia dónde va a ocurrir las inferencias de ineficiencia. Si Dennett tiene razón y que es uno de los autores más importantes que ha propuesto entender los artefactos en términos de análisis causal, la evidencia directa de ineficiencia, o sea, el accidente debería reducir los juicios de eficiencia y también los juicios de función propia y uso correcto hacia las condiciones normativas históricas, porque supuestamente si fue diseñado para A y ocurre el accidente para A, entonces no es tan eficiente para esta función para la cual fue diseñado. Y también para el caso oportunista, obviamente. ¿No es cierto? Y para el caso normativo también. En cambio, si Chele tiene razón y la evidencia directa de ineficiencia por el accidente debería entonces reducir los juicios de eficiencia solo para la condición oportunista, pero no donde hay convenciones sociales, como en el caso de las condiciones normativas, históricas o convencionales. Estos son los resultados que obtuvimos. Déjenme moverme yo de acá. En esta escala, si el valor es negativo, quiere decir que hubo un juicio de ineficiencia. Si es positivo o cero, quiere decir que los juicios no se alteraron o fueron de mayor eficiencia. Y fíjense que si vemos lo que pensaba Chele de que es una norma, cuando la gente hace el uso oportunista, o sea, el que no era ni histórico ni convencional, nuestros participantes redujeron sus juicios de eficiencia. O sea, pensaron que el objeto era menos eficiente que para esa función que para la función alternativa. Pero ocurrió lo mismo para el uso convencional, lo que no se esperaría de acuerdo a la teoría normativa de la función de los artefactos. Lo que quiere decir que Chele está parcialmente correcto, o si ustedes quieren, parcialmente equivocado también. Quiere decir que en el uso convencional, nuestros participantes pensaron que también estaba seguramente basado en consideraciones de eficiencia. Es como la torre que fue de campanario que fue convertida en la torre de campanario que fue convertida en faro. Seguramente la gente pensó, bueno, es alta, está cerca del mar, tiene el espacio al tope de la torre para poner una luz brillante y está cerca del mar, se va a poder ver.
la podemos usar para faros. Entonces, esas son consideraciones de eficiencia. Y claro, el accidente da evidencia de ineficiencia, por lo tanto se reducen para el caso convencional, así como para el caso oportunista. En cambio, Dennett está incorrecto, completamente incorrecto en este caso, porque para el uso normativo histórico, que es cuando el uso coincide con el uso histórico para lo cual fue diseñado el objeto, el uso del objeto y el accidente no promueve inferencias de ineficiencia. Y esto es interesante porque el uso histórico y el que está basado en las intenciones del diseñador no están relacionados a consideraciones de eficiencia según estos datos, lo que es evidencia a favor de la naturaleza normativa y en contra de reducir la función de los objetos a los aspectos causales o a un análisis de medio y fines. Así que hay una relación, el conocimiento sobre la historia de diseño está evitando que la gente haga inferencias de ineficiencia para eso. Un ejemplo concreto que puede ayudar a entender esto es volver al caso del cuchillo siendo usado como destornillador o el destornillador siendo usado como destornillador. Si yo uso un cuchillo como destornillador, se me resbala la mano y me corto un dedo, el accidente va a promover inferencias de que los cuchillos no son buenos destornilladores, como categoría completa. En cambio, si yo estoy usando un destornillador para sacar un tornillo, se me resbala la mano y me corto un dedo, eso no va a promover inferencias de que la categoría completa de destornilladores son malos para sacar tornillos, sino que va a promover la inferencia de que ese caso particular fue el que donde hubo una falla, por ejemplo, una falla en mi uso o una falla en ese destornillador en particular, pero no a la categoría completa. Esto se parece a los ejemplos que discute Chelle sobre responsabilidad. O sea, si es que yo uso un objeto para algo que no fue creado, la responsabilidad del accidente es mía. Si yo uso un objeto para lo que fue creado y ocurre un accidente, en ese caso la responsabilidad del accidente puede ser del diseño o del diseñador. Era el problema que le interesaba a Chelle. Entonces, claramente hay un aspecto normativo asociado con las intenciones del diseñador. La pregunta es, ¿por qué las intenciones del diseñador o por qué el diseñador se vuelve importante? ¿Y qué es lo normativo acá? Hay autores que han planteado que es la intención misma, que básicamente si una silla es una silla porque su diseñador quiso que fuera miembro de la categoría silla, lo que siempre me ha parecido un poco circular. Pero una idea distinta es que esto se parece al tema de los derechos de autor. Esta idea la hemos discutido en algunos de nuestros trabajos. Se parece al tema de la propiedad privada. Uno puede ser dueño de un objeto, pero interesantemente las personas también piensan que podemos ser dueños de ideas. Así que las ideas también pueden tener un dueño, que es la idea de los derechos de autor. Esa persona, la que es dueña de la idea, es la que llegó primero a la idea y puso trabajo, esfuerzo para llegar a esa idea. Y eso le confiere derechos de uso. Y esto se ha visto en niños ya alrededor de los 5 o 6 años. Que coincidentemente es la idea, es más o menos la edad en que los niños empiezan también a preferir la función original del diseñador como función propia de los artefactos. Otra cosa interesante es que si uno es dueño de una idea, no es dueño de la idea como fenómeno mental de uno, es dueño de la categoría de instanciaciones de la idea. Y esa es la razón por la cual el plagio y la copia no autorizada son penalizados. En estudios con niños de kinder, que serían como 5 años y todo, ahí ya empezaban a protestar si es que algún compañero copiaba una idea. Tenían que hacer un dibujo
y un niño copiaba el dibujo de otro, entonces eso era considerado inapropiado. A pesar de que incluso si yo copio, yo mismo estoy haciendo el trabajo de la copia, pero aún así la gente prefiere el original y en el caso de las ideas, el que llegó a la idea originalmente, que sería el diseñador, retiene derechos sobre las normas de uso. Así que es posible que la función propia de los artefactos, así como la importancia del diseñador, sea un fenómeno relacionado al tema de la propiedad privada y la propiedad de las ideas. En este sentido, sea un fenómeno propiamente normativo y no solo un fenómeno de análisis causal. Bueno, eso es parte de lo que hemos trabajado aquí. Hay algunos de mis colaboradores a lo largo de ya varios años de trabajo en estos temas. Y si es que les interesa leer más sobre esto, hay una sección de referencias donde pueden encontrar discusión de gran parte de la literatura sobre el tema hasta la fecha. Muchas gracias.